realmente es muy, pero muy debatible. Ya generó una polémica enorme. Lo viene haciendo cada vez que se insinuaba el tema, pero bueno, ahora se presenta un proyecto, en realidad se reflota un proyecto que remite a la ley de violencia basada en género en algunos aspectos claves que venían desde algunas veredas, bueno, planteándose como necesarios de revisar de la ley. Vamos a ir a eso en un ratito nada más, pero ya insisto, generó en las redes sociales un revuelo importante y está bueno tomarlo hoy, además con panelistas que son abogados, algunos que militan especialmente en el tema feminismo y otras que se dedican trabajan en causas justamente que tienen que ver con violencia sexual. Así que, y habrá que ver cómo defiende la propuesta el invitado, que es uno de los responsables de este proyecto de cambio de algún articulado de la propia ley. Pero antes, bueno, vamos con... hoy es el último día. El último día para muchos en el gobierno. ¿Qué tenés para aportar? A ver. Es el último día que pensé, ¿te vas? ¿A dónde vas? No, yo a ningún lado, porque yo trabajo para Canal 12. Ah, está. No trabajo para ningún No, gobierno. porque no hay tantas sorpresas que uno nunca sabe. No se cruzaron con un posteo, algunos amigos me lo han mandado. ¿Para dónde está designada? No por eso, pero en todo ese descargo que hace Jonathan Viale, ¿se acuerdan? Por el tema de Milei. Sí. Hay una parte del video que él dice, porque a vos te hablo, a vos, que no me acuerdo qué es lo que dice ahora, pero como que habías recibido paga, vos, y el otro, y yo digo, ¿quiénes son los otros? Y aparece una foto mía ahí, obviamente irán claro, de ensobrada, ¿no? Obviamente que irán cambiándole la foto a la... Pues, amigos que se lo cruzaron con eso me mandan y me dicen, ¿pero qué agarraste? Chirolas agarraste, desgraciada, me dicen. En fin, me lo tomo con humor, obviamente, sí, ¿no? obviamente. Pero bueno, vamos entonces al último día de un gobierno que se despide, que tendrá todavía mucho tiempo de análisis, ¿no? Porque recién en este momento de transición y hasta incluso la ley de presupuesto, hay un montón de números que todavía no están muy claros para poder definir, bueno, cómo queda realmente el país, qué país se le está entregando al gobierno entrante, aunque hay un montón de indicadores más macros que ya conocemos y desde hace rato, no exentos de polémica también, porque tienen siempre ese margen, guste más, guste menos, de interpretación subjetiva, ¿no? Entonces hay lecturas que por más que pretendan agarrarse de números como hechos objetivos estancos, siempre hay un margen, de todas maneras, de subjetividad, porque basta con que decidas a qué otro indicador lo comparás, que te da resultados o realidades diferentes. Por eso a esto le falta el tiempo, la perspectiva que da el tiempo. De todas maneras, ya se adelanta el presidente saliente y presenta lo va a hacer en formato libro, pero ya está circulando en redes sociales un avance de lo que él entiende fue su gestión desde el criterio que él señaló desde el día 1 como el que él mismo, contra el que él mismo se iba a medir el éxito o el fracaso. Y era si los uruguayos somos o no somos más libres. Vamos a repasar la crónica de Telemundo sobre esta libertad planteada en el documento. Estamos convencidos que si al final del periodo los uruguayos son más libres, habremos hecho bien las cosas. De lo contrario, habremos fallado en lo esencial. 5 años después de ese compromiso ante la Asamblea General, la calle Pou sacó su propia conclusión de la gestión del gobierno. Uruguay más libre, escribió en la red social X y publicó un documento en el que argumenta la frase. El texto apela al concepto de libertad responsable que el gobierno afirma que se utilizó durante la pandemia. Recuerda que en ese momento había una suerte de clamor en la opinión pública que reclamaba una cuarentena obligatoria, algo que fue rechazado por el mandatario saliente. El concepto del uso de la libertad responsable en el contexto que se vivía ofició como un pacto de confianza entre el gobierno y la ciudadanía para atravesar el periodo pandémico, dice el texto. El documento recuerda a la LUC, a la que define como una herramienta fundamental.
Destaca los cambios que hubo en el régimen de adopciones, la prohibición de la ocupación de los lugares de trabajo y la regla fiscal que se introdujo para el control del gasto público. Uruguay Más Libre también refiere a las reformas de educación y seguridad social. Así como en el capítulo de la reforma de la seguridad social se afirma que el gobierno de coalición tomó la decisión e inició una transformación con las luces largas, mirando el Uruguay del futuro, sin detenerse a reparar en costos políticos, exactamente lo mismo ocurrió con la educación. No hay libertad sin educación, dice el documento. Lacalle se define como un presidente pragmático que está por fuera de la discusión sobre si debe haber más Estado y menos mercado o viceversa. El documento agrega, el gobierno de coalición se guió por un conjunto de ideas, sin encerrarse en dogmatismos. Se actuó con justicia social y se gobernó para que existan oportunidades para todos, independientemente del origen de las personas. Es imposible el desarrollo nacional sin desarrollo social. La guía de acción fue un Estado presente y activo, con el fin de convivir en una sociedad integrada. El último capítulo del documento se llama La libertad para trabajar y producir, y hace referencia a lo que define como responsabilidad en el manejo de los dineros públicos. Asegura que, por un manejo fiscal prudente, se pudo establecer una reducción de algunos impuestos. Bueno, muy bien. Los escucho. Pata, te escucho. Yo. El presidente saliente ha sido un comunicador, ¿no? Un gran comunicador. Creo que es un acto de comunicación lo que hace. Yo no leí todo el documento, por supuesto, porque circuló ahora en las últimas horas. Dice cosas que no se pueden contrastar así simplemente, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí una de las discusiones que hay que dar sobre la regla fiscal y sobre los números económicos. No es verdad que los números fiscales están como él los plantea. Hay datos que contraponen eso. En esto que decía Victoria, bueno, una cosa es lo que uno puede decir y otra cosa es lo que los números van a reflejar de lo que efectivamente pasó. Él pretende ser nuevamente presidente. Creo que este es un acto porque habla de él, de lo que hice yo, no habla del gobierno, ¿no? Porque me parece que el gobierno tiene otras complejidades y tiene otras dificultades. Yo me quedo con 2 o 3 cosas. Creo que los números económicos requieren evaluarlos mejor. Es cierto que la inflación se logró controlar también. Es cierto que no lograron bajar el déficit fiscal como habían prometido, más allá de la pandemia, más allá de todas las cosas que puedan decir. Sí creo que hay una discusión sobre la seguridad que es algo evidente, ¿no? Ellos llegaron al gobierno y ganaron el gobierno diciendo seguridad y mano dura y y la LUC fue eso. Y en realidad el resultado que tenemos es un recrudecimiento de la violencia, tenemos más homicidios y tenemos más gente presa, pero no resolvimos el problema. Por tanto, ese no era el camino. Tendríamos que buscar ahora, ¿no? Y creo que es el desafío que tiene el gobierno del Frente Amplio, de pensar el camino nuevo. Y después me parece que omite, me parece natural, pero omite todo el capítulo de los escándalos de corrupción que tuvo este gobierno. Hay cosas que si las acumulamos son muy graves, ¿no? Lo que pasó con Astesiano, los pasaportes, las investigaciones, el problema de la corrupción en la policía, lo del caso Penades, o sea, el paquete de cosas que pasaron son complejas, digamos, como para salir de un gobierno diciendo hay una buena evaluación. Viste que seguimos manejándonos muy arriba en el ranking de las democracias menos corruptas. Porque ¿no? yo, una cosa más cortita. Yo lo que sí reconozco en este momento en el que estamos, donde la democracia está tan en cuestión y tan en discusión, decir que estamos dejando un gobierno democrático por otro gobierno democrático. Sí. Y que tiene el presidente todo el derecho a dar su opinión sobre lo que le parece que hizo bien o hizo mal, y que sí ha sido un presidente que ha cuidado las normas donde básicas ha habido independencia de poderes, que es lo que primero vos mirás si hablamos de democracia o no. Sí, yo tengo algunos matices ahí porque han pasado cosas. Pasaron algunas cosas que fueron nuevas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, pongo lo de la fiscal Fossati, ¿no? Todo ese proceso de investigar al presidente fue algo que fue nuevo en el ordenamiento, ¿no? No estaba muy previsto que pase eso, lo de si se agarra el celular del presidente o no, la decisión de investigar o no el celular. Bien, ahí hay un capítulo para pensar también nosotros en el cuidado de la democracia, cuáles son los límites. Bien, como primer análisis así, está bien. Otra mirada, Pablo. El documento que fue publicado hoy, yo lo estuve leyendo por arriba, los números que están son ciertos, salvo que nos mientan a todos a cara de perro. Eso es una realidad. No se puede negar el manejo de la pandemia, no se puede negar la inversión en viabilidad, no se puede negar las transferencias sociales, no se puede negar los trabajos solidarios que se dieron a 15.000 personas,
no se puede negar el aumento en el Fondo Nacional de Recursos en cuanto a medicamentos, porque esas cosas existieron. Capaz que no fueron suficientes, pero excedieron y fue así. Eso es por un lado. ¿Ah? Por otro lado, por supuesto que podemos discutir los números. Por supuesto que podemos discutir los números. No estoy de acuerdo con que la LUC era solo seguridad. La LUC tuvo varios capítulos, con varias mejoras. No. Si vos me preguntás a mí, quizás no era lo mejor, pero creo que tuvo muchas cosas positivas. De hecho, mi opinión importa poco, porque en realidad fue ratificado nuevamente por la ciudadanía. O sea que en realidad la mayoría de los uruguayos, por esta diferencia, pero la mayoría de los uruguayos entendió que era buena la ley. O este conjunto de normas que se hacen en una ley. ¿Se puede decir que el gobierno fue bueno o fue malo? Yo qué sé. Si yo veo los números que tenemos y en realidad de los 2.700.000 personas, 2.727.000 personas habilitadas para votar, la diferencia fue 50.000 personas que votaron para un lado y no para el otro, y bueno, tenemos dos miradas diferentes de país, si fue bueno o fue malo. Esa es la realidad. También tenemos un índice de aprobación que se está yendo, una encuesta de equipos consultores, creo que hubo por allí por diciembre, con una aprobación de un 53-54%, que no quiere decir que el 54% vote, lógicamente, a la coalición republicana. ¿Del gobierno o del presidente? No vi eso. Del presidente. Del presidente. Del presidente. Hay una gran diferencia. Si hubiese reelección, capaz que la situación era diferente. Pero aparte, no importa eso, porque de todas formas, aunque vos tengas el 54% de aprobación, no quiere decir que yo te vote. Quiere decir que apruebo tu gestión, pero de pronto creo que hay un candidato de otro partido político que pueda hacer las cosas mejor. Entonces, yo creo que ni pelado ni con dos peines. Entiendo que se hicieron cosas buenas para la población, existieron este tipo de inconvenientes o este tipo de escándalos, pero no vamos a decir inconvenientes, porque son escándalos políticos, ¿eh? Que se han dado en todas las administraciones. A ver. Vicepresidente. Bueno, no, me compares. Volvemos a la comparación. No, pero que digo, si vos lo pones sobre la mesa, yo te voy a decir, bueno, pero en todas las administraciones se han dado escándalos de esta naturaleza. De esta naturaleza. Yo creo que los anteriores fueron peores. Porque, ¿vos crees que es peor? Y procesar un vicepresidente de la República me parece que es peor. Me parece que es peor. Me parece. Un ministro de Economía o un presidente del BROU, me parece que es peor. No importa eso. No vamos a decir quién estuvo peor en este caso, pero sí se dieron espectáculos, sí, son espectáculos, sí, ¿no? Bochornosos. ¿Viste? Pero, sí, el inconsciente te ayudó. Espectáculos bochornosos, como se dieron en todas las administraciones, que claramente incidió en la visión que se tiene de este gobierno que se va. Yo por ahí es que veo la cosa. Después se podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo, que faltaron más medidas, que sobraron más medidas, pero en la realidad de los hechos indica que los números dieron que hay dos mitades con dos visiones de país. Para uno fue bueno, para otro no tanto. Marta. Yo creo que la evaluación del gobierno va a depender mucho de los cristales de los lentes que tenga cada uno. Entonces, las personas que de alguna manera aprueban o estaban de acuerdo con la coalición van a tener una visión más favorable y los votantes del Frente Amplio tienen otra. Ahora, hay cosas que creo que son innegables y que hay que reconocerlas. La gestión de la pandemia fue excelente. El tema, la crisis hídrica nos pegó y nos pegó fuerte y no estábamos preparados para manejarla. Es decir, el gobierno anterior no dejó solucionado tema Casupá o tema qué podemos llegar a pasar si pasa una crisis hídrica. Acá en Uruguay tenemos la mala costumbre de pensar que las cosas demoran en venir y no van a pasar nunca, y cuando vienen nos agarran como diciendo, bueno, ¿y ahora cómo lo arreglamos? Creo que también estuvo el tema de la diferencia cambiaria con la Argentina, que nos pegó un cimbronazo. Pero ¿cómo se controlaba eso? ¿Cómo hacías vos que los uruguayos no fueran a comprar del otro lado cuando los precios eran absolutamente tentadores? Hubieron algunas situaciones, sí, adversas. Pasaportes, Astesiano, Penadez, el tema del puerto, que para mí es muy discutible. Yo siempre mantuve una opinión muy crítica con esa firma de lo del puerto. Para mí se apuraron. Pero bueno, en el conjunto, yo creo que la gestión fue buena y prueba de ello es el porcentaje de aprobación que reviste la figura de la calle Pou. Que se podrían haber hecho otras cosas mejores, seguramente. Pero bueno, no se llegó al segundo piso de transformaciones que proponía Delgado. Entonces, bueno, ahora habrá que ver esta nueva administración qué cosas toma y qué cosas no toma. Y me gustaría, sí,
que el camino que se emprendió en el área de la seguridad, es decir, ninguno tenemos la solución mágica para la gestión del tema, que se pueda seguir trabajando todos juntos más allá de los colores que cada uno tenga en su camiseta. Bien. Alfredo. Yo creo que hay luces y sombras. La primera luz que yo le atribuyo al presidente, si se quiere, es de que aquella imagen del cajetilla latagona, inútil, vago, que nunca laburó, que no sabe nada, que no sé qué, creo que le dio un cachetazo a más de uno porque se volvió gobernante, ¿sabes? Se volvió presidente en serio. O sea, que aquellos que lo subestimaban, de los cuales me peleé muchas veces con compañeros y no lo subestimen, él demostró de que te podrá gustar o no lo que hizo, pero que tenía un tema de autoridad y de marcar. De liderazgo. De liderazgo, en definitiva, que creció siendo gobierno, ¿no? Es decir, se demostró, antes de ser gobierno, mucha gente no lo veía de esa manera y el loco, evidentemente, lo demostró. Yo creo que una de las cosas, compartiendo o no compartiendo, ¿no? Él tenía un rumbo trazado. Esa cuestión de que no tenía rumbo, las larairas. Él habló en campaña electoral de la LUC, todo el tiempo, mostraba la LUC, la LUC, la LUC. Habló todo el tiempo en campaña electoral de la coalición, 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 coalición. Habló de reforma educativa y habló de reforma de seguridad social. Y mal, bien, regular o peor, pero la llevó adelante. ¿Tá? Hizo la coalición, la mantuvo durante todo el gobierno, con cada quincho interno de la gran flauta, pero la mantuvo. La LUC la presentó, tuvo que bajar decibeles en algunas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que él quería la desmonopolización de ANCAP, por ejemplo? Esa no caminó. Y la tuvo que bajar porque no fue socio de la coalición, pero después tuvo el plebiscito y por un cachito, pero lo ganó, los 135 artículos. La reforma educativa, que no era fácil, yo creo que ese es un capítulo que es más sombra que luz, pero está, porque se quedó corto, a mi criterio. Y el tema después de la seguridad social, que es un tema que era imprescindible, todo el mundo decía que había que hacerlo, lo dijo Tabaré Vázquez y Astori antes, no lo llevaron adelante, y él pagando un costo político, o con la posibilidad de pagar un costo político, la llevó adelante. Tuvo el plebiscito y lo ganó. O sea que creo que tenía un rumbo, sabía para dónde iba. Bien. Y lo llevó adelante. Eso pensando Eso en son la las luces. crítica que vos... Después por la de la sombra. No, está bien, pero Ay, digamos, cada uno está agarrando frases distintas. Vos agarraste una de la oposición que era, este gobierno no tiene rumbo. O sea, te agarraste esa frase para explicar por qué sí tuvo rumbo. Para un lugar más o menos satisfactorio dependiendo de, bueno, obviamente ahí sí, cuál es tu ideología política o tu expectativa. Sí, sí. Ahora, a mí me gustaría volver al concepto de la libertad. Porque el concepto de la libertad también me parece que permite varios análisis dependiendo del contexto donde se diga, dependiendo quién lo diga también, ¿no? Sacando, porque una cosa es el de las perillas, ¿no? Y de la libertad responsable en el contexto de la pandemia. Creo que eso no tiene mucha discusión. Efectivamente, se apostó a la libertad, ¿no? Y creo que hay una gran mayoría que entiende que por suerte. Adiós, gracias. ¿No? Ahora, porque digo, los ejemplos de países donde no se apostó a la libertad fueron con resultados espantosos. Entonces, bien, ahora, al margen del tema de la pandemia, hay muchos que me parece válido que se pregunten, bueno, ¿podemos hablar de que somos más uruguayos, que somos más libres los uruguayos cuando hay una pobreza multidimensional tan alta? ¿Por qué traigo la multidimensional? Porque me parece que es mucho más ilustrativo para ver qué país tenemos. No quedarnos con el indicador del ingreso, porque ahí no cambia mucho ni siquiera los números si comparás el Uruguay del 2019 con el de ahora. En cambio, la multidimensional nos muestra esa cuestión mucho más estructural que atraviesa mucho tiempo nuestro país, mucho más que una o dos administraciones. Y bueno, y desde ese lugar preguntarse si realmente somos tan libres, me parece que, no sé, invita a una reflexión interesante también, ¿o no?
A mí me parece una discusión re interesante, entre otras cosas porque me parece que parte de lo que está pasando en este momento en el mundo, yo tengo la sensación, y me parece que compartimos que ahí estamos en un mundo bastante oscuro, y hacer una reflexión sobre las discusiones clásicas de la política democrática entre la libertad y la igualdad hace que podamos retomar una discusión de buen tono, digamos, sobre esto, ¿no? Yo, en mi perspectiva, yo tengo una perspectiva de izquierda, creo que no hay condiciones para la libertad si no hay condiciones de igualdad. Creo que son dos conceptos que tienen que ir de la mano. No entrego la libertad como un concepto de la derecha, pero sí digo que la libertad sola no tiene sentido, ¿no? Y en eso pienso, bueno, hay un aumento de la concentración, o sea, el índice de Gini muestra que aumenta la concentración del capital. Nosotros vemos que tenemos un problema, por lo menos en Montevideo, sin duda, de gente viviendo en la calle. Hay un problema de homicidios, de niños baleados. Entonces, yo me pregunto en esto si todos vivimos de la misma manera esa sensación de libertad. Porque capaz que en algunos lugares y en algunos barrios, ¿no? En esto yo tengo cada vez más el sentir, y creo que los números lo muestran, pero cualquier persona lo puede notar, en la desintegración social, ¿no? Como una cosa es transitar unos barrios y otra cosa es transitar otros barrios. Y cada vez eso es más notorio. Hay como 2 ciudades o 1000 ciudades que son muy distintas, ¿no? Hay gente que vive muy bien y gente que vive muy mal. No. Y a la vez hay mucha gente viviendo en la calle. Entonces, bien, está bien. Por eso yo traigo ese tema, ¿no? De cómo interpretamos la libertad. Simplemente para ser bien honesta, también recuerdo, la pregunta es que se hace el presidente y que plantea el documento si somos más libres. Porque que la igualdad también es una utopía, sí. ¿no? O sea, si vamos a esperar a la igualdad para medir la libertad, espera que venga un dictador de izquierda y... No, pero el índice de Gini es un indicador material. Vuelvo a poner el comunismo o la socialdemocracia, no sé, ¿entendés a lo que voy? El Gini. Entonces, me parece que tratando de ser lo más sinceros posibles, bueno, a ver, ¿qué incluimos en el razonamiento de si nos sentimos más libres o menos libres? Si nos quedamos con esos datos, seguramente no. ¿Hay algún otro dato del que uno pueda hacer esta pregunta y encontrarse las respuestas? A ver, por acá. El Contralor Estatal bajó. Y eso hace que la gente... Algunas veces equivocadamente. Pero, a ver, vos antes para mover X cantidad de plata tenías que dar más. De tu plata tenías que dar unas vueltas importantes. Ahora eso se flexibilizó, entonces vos te sentís más libre. Es tu dinero, entonces si yo voy a... Los que tienen dinero, quiere decir. Bueno, pero la pregunta aplica para todos, los que tienen y los que no, pero los que tienen también tienen, o sea, se hacen la pregunta. El ojo del Estado tipo Gran Hermano te hace sentir que no sos libre. En ese sentido... ¿En qué país vivías vos en el 2019? ¿Tenías desgraciadamente acá. ¿Tenías Gran Hermano arriba? Yo sentía Gran Hermano. Estabas muy perseguida. No seas mala, Yo Marta. sentía Gran Hermano. A ver, los contralores de esto, de aquello, de lo otro, la declaración de aquello. O sea, era incómodo. O sea, vos movías más de X transferencias por ahí. ¿Y eso no tiene nada que ver con el narcotráfico para vos? No necesariamente, lavado, porque nada. ¿sabés una cosa? O sea, el aumento del narcotráfico no tiene nada que ver con la flexibilización de las normas. Para un poquito. No tenemos la prueba de eso, ¿sabes? Yo te voy a recordar. Si no hubiera sido mucho más fácil. Lo único que tenemos es ausencia de reporte de informaciones. Lo que sí sabemos que no podemos decir decir tan livianamente que la flexibilización de la norma no implica nada. No, pero pará. A lo que voy es... Eso no podemos Balcedo vino al país y trajo toda su fortuna y no se movió una sola aguja. En cambio, aquel que había ahorrado la plata para cambiar el auto en su casa y tenía que comprar un auto de más nivel, el escribano tenía que hacer toda una investigación de cómo... No lo podía comprar. Podía, sí. Sí, pero tenías que darle toda una explicación. No, mire, yo lo ahorré en mi casa y era toda una cosa compleja. Eso va contra la libertad. Eso va contra la libertad, porque si vos te pensás que solamente controlando las transacciones vas a acabar con el narcotráfico, es un error, porque la gente que mueve dinero por el narcotráfico lo mueve de otra forma. Vos me vas a decir que si yo quiero realmente fuera narcotraficante y aparezco en el banco con unas valijas con plata, un banco privado me va a decir, no, señor, no me traiga esto. No sea mal, es ser iluso. Bueno, espero que sí. No, para eso estaba Conexión Ganadera. Es ser iluso. Bueno, ahí Pero espero que sí, que haya controles y que te pregunten, porque parece que te tiene que preguntar dónde sacar la plata, todo eso, ¿no? Deberían. Me gustaría saber si sucede. Entonces, creo que el Contralor lo padecía el ciudadano común y corriente que tenía ahorros generados con esfuerzo y que quizás había quedado con desconfianza de los bancos de lo que había pasado en el 2002 y no la gente que estaba con dinero conseguido de forma ilícita. Entonces, desde ahí, para mí, hubo un cambio en la libertad.
Pero el cambio... Perdón, yo cambié el auto, a mí no me dieron tanto lío. Porque no diste un salto La verdad que cualitativo. no tuve ese problema. ¿Por Creo qué que no mi un hermano salto estaba en la tele, no estaba Porque en la- no diste la un vida salto diaria. cualitativo entre el que Está mal. cambiabas y el otro. El concepto de... Estás exagerando un poquito. me No parece. estoy exagerando. El concepto de libertad Pero bueno. que manejaba o maneja el presidente tiene varias facetas. Yo recuerdo cuando se inaugura el Hospital del Cerro, en el que habla, libertad es poder atenderse en un lugar donde antes no podías atenderse y tenías que trasladarte. Eso es un concepto de libertad. Libertad es poder trasladarte por el país con carreteras que sean un poco más accesibles, que de pronto antes no estaban. Hubo una inversión de 3.500 millones de dólares. Libertad en la LUC es poder elegir la compañía de celular que vos querés manteniendo tu número y cambiándote de compañía. Cambia la vida eso. Bueno, no importa, pero son pequeñas cosas, que hacen a que vos tengas un poquito más de libertad en determinado tipo de elecciones. A eso es lo que voy con el concepto de libertad. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Digo, viene un poco por ahí el La tema. inclusión financiera. La inclusión financiera también, porque vos en la inclusión financiera a vos te obligaban a que todos los pagos los hagas por un mecanismo electrónico. No tengo libertad de poder manejar mi dinero y vos no tenés libertad de poder recibir tu dinero. Ese es un concepto de libertad. ¿Cómo querés cobrarlo? Y no me vengan, porque ya me están mirando, y no me vengan con No, que el porque me abuso del parece empleador y la desigualdad. En la lista de las los problemas más posiciones. importantes del país, Por favor, me parece pero súper importante. hay mil problemas. Súper importante. Hay mil problemas. Una variable Me has dado variable de fundamental. libertad Poder... importantísimo. No, pero a ver, te puedo dar Pero variable de acá. Te importantísimo. puedo dar variable de acá hasta las 8 de la noche. Sí, Bueno, de ese nivel... tenemos tiempo. Pero simplemente Dale nomás, no. Les dale. estoy dando la variable que ustedes más o Tratá de menos subir un poquito, conocen. ¿eh? Y pueden entender. Tratá de subir Ah, que pueden entender. Claro, conocen y pueden entender. pueden Porque de lo otro nos podemos discutir de la macroeconomía y el índice Gini, y que antes era Disneylandia y ahora Digo, a ver. el país es un desastre. Eso Vos son trajiste pequeños conceptos de libertad. ustedes trajeron la variable, creo que fuiste tú, Pata, la variable seguridad. Sí. Ta. ¿Es tan rotunda como para decir eras más libre antes que ahora? Porque lo que justamente hay A ver. por ejemplo, una televidente plantea esa seguridad con la que te complica la cotidiana, Sí, ¿no? claro. La de Seguridad la económica. rapiña y el hurto. Eso justo bajaron. Entonces, ¿viste? ¿Qué variable vamos a usar para sentirnos más o menos libres? Bueno, pero el aumento de los homicidios es cruel. O sea, capaz que eso también, a eso me refería yo con la concentración. Pero, ¿cruel a qué le Capaz llamas? que hay, Perdón. capaz que hay en algunos ¿A qué le barrios, llamas cruel? y bueno, ¿Qué le las llamas cruel? balaceras que Estamos hablando de el algo otro que es día espantoso, salió ¿no? Pero ¿a qué le llamas cruel? el número del otro día, ¿no? Que salió de 91 Sí, niños baleados no. en el último año y medio. Está A mí bien, me parece un estoy de- número súper Estoy de acuerdo, contundente. pero A eso le llamé. No, pero ¿comparado con qué? ¿Cómo comparado con qué? Claro, ¿comparado con qué periodo? ¿Comparado con qué periodo? Porque se hizo campaña política con el tema de seguridad y con el tema de los homicidios, a pesar de que no lo quieren reconocer. Que está bien, están en su No, juego. yo creo que no fue así. Están en su juego. Yo, pues, no es que no lo quiera reconocer, creo que no fue así. Yo escuché a la vicepresidenta que va a asumir mañana hablando de que Por no se puede supuesto. vivir en este país. Pero es un Por problema el del país, sí, claro, es un problema del país. Y en plena Lo que campaña pasa es que no es lo política, mismo. ¿eso no es hacer política? No es lo mismo estar todo el tiempo como de la forma en la que ganó la derecha es eso, la seguridad, el problema de la seguridad, nosotros tenemos Y es más lo mismo seguridad, que hizo el Frente un Amplio cambio de ahora, conceptualidad con la Pato. seguridad, con... Y es lo mismo que No, hizo el Frente creo que Amplio no. ahora. Ah, ¿no? Creo que no. Ah, No. bueno, pero... Creo que sí entonces, se incorporó como tenés una memoria discusión de decir, corto bueno, esto es plazo. un problema que hay que resolver, que efectivamente no lo resolvimos, pero creo que se fue súper cauteloso en decir, ni ustedes tenían la receta para hacerlo, ni nosotros teníamos la receta Eso para fue hacerlo. después Hay que pensar ahora Eso cómo lo fue vamos a después que se terminaron las elecciones. Bueno, no Antes sé. de eso sí. Eso fue después que se terminaron las elecciones. No seas mala. Antes no se hablaba de esa forma. No se hablaba de esa forma. Porque siempre fue un botín político la seguridad. Siempre. Yo creo que esta vez no lo fue tanto. De verdad creo que no fue el centro de la bueno. Y conversación. bueno, porque de tal decisión. vez bueno. los números No, y creo que los números fueron muy- macro dan mejores, ¿o no? No dan, Claro, yo no no. creo eso. No, ¿Viste? sacando el tema del homicidio, las tendencias se cortaron y pasaron a la baja. No hay una diferencia sustantiva, pero Bueno. se cortó una tendencia creciente. Eso es No, un dato que no se puede... se pegó demasiado porque tus digamos, no antecedentes no eran los referenciar. mejores Porque para atacar justamente se movió eso. hacia otras zonas, ¿no? No, También. no, pero los antecedentes de tu administración no eran los mejores como para decir, no, No, ustedes se ni equivocaron hablar. en tal y Para tal voy a poner cosa. otra variable, porque veo que acá siempre vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo. Otra variable que me parece importante. ¿Pudimos con nuestros ingresos vivir un poco mejor?
o se encareció todo con los ingresos de cada uno? A ver, yo creo que Uruguay siempre fue Eso caro. también es Ahí una Marta, variable de mira, libertad. Marta va a decir Uruguay es un país muy caro. Va a decir Es que es caro. Muy caro. Es caro, Patricia, es caro. A ver, yo creo que es de los más caros de Latinoamérica. Para comer es carísimo. Para comprar medicamentos es caro. Para hacer lentes es pensando en la caro. inflación, Pero ¿no? es Como relativo. como una Lo caro variable y que está barato por ahí siempre es dando vueltas. Es relativo. relativo. Es Lo que relativo a pasa los es que ingresos. tenemos un problema. La gran mayoría, Uruguay como mercado para traer cosas no es atractivo, porque es mucho más atractivo que importe Argentina por la cantidad de población que Uruguay. Entonces el producto final te llega caro. Pero bueno, yo creo que sí, está bien. Se vivió bastante bien. Depende Dentro de lo que era posible. Depende quién, ¿no? A ver, claro. Bueno, Depende sí, quién. está. Depende de quién sos. Hay una realidad, ¿Cómo vivís? Bueno. hay una realidad que la inflación se controló Se y es una controló. inflación que es baja. Es una realidad. Que eso permitió también al ministro de Economía designado hablar de la desindexación de los salarios. No vamos a discutir eso. Sí. Ahora, hay una realidad también, porque son números objetivos, de que desde 2019 al 2025 tenemos 111.000 activos más, o sea, 111.000 personas que trabajan. Me podrás decir, Ahí te la sale- calidad del trabajo... Ahí te sale con los esa 25.000 es otra pesistas. cosa, la podemos discutir. Pero es verdad. Exactamente. ¿Es falso eso? No, no Es es verdad. falso. No, digo, no. Lo que pasa es que duda, son- ¿no? Porque parece que fue una mentira. No, El aumento del no es trabajo, falso. el aumento del Es trabajo real. precario. Está Es bien. real. Aumenta el trabajo precario, Es real. aumenta. Bien. Pero vos me podrás decir, está bien, ¿qué preferís? ¿Mejores salarios y menor cantidad de No, trabajo? que la gente tenga un trabajo con el que pueda vivir. Yo también estoy de acuerdo, pero son dos formas de ver las cosas. Pero Se tenés podrá que crear discutir, los puestos. ¿querés más empleo o querés menos empleo y mejor salario? Se discute. Yo quiero más empleo y mejor salario. Bueno. Pero, sí. pero no se pudo tener las dos cosas. Bueno. Entonces, ahí tenés la discusión. Y tenés que Entonces capturar... el éxito también. No, pero quiero discutir en es eso. un éxito, Patricia, es un hecho tenés que real. La capturar quien venga a invertir para tener mejor calidad Si de sos- trabajo y mayor cantidad Si de sos trabajo. más libre porque tenés un trabajo de 25.000 pesos, que no sos nada libre por tener un trabajo de 25.000 pesos, quizás seas menos libre si no tenés ese trabajo. ¿Entendés? ¿Puedo hablar, jefe? Voy a Sí, dejar cómo el no. dedo- A ver. Pues yo tenía un razonamiento que no lo pude completar porque me interrumpieron Perdón. con nimiedades como la inclusión financiera y esas cosas que eran tan graves. Buah. O los $10.000 que tenías que rendir cuenta. 3.000 Yo creo que el presidente, hablé de las luces y hay sombras. Yo creo que una de las sombras de él es que centró el gobierno en su persona. ¿Tá? No tuvo, por un lado, un manejo de la coalición como coalición, sino que era... ¿Se acuerdan lo que siempre decía? Yo pico a pico en lugar de redondilla, hablando del truco, que yo lo único que sé de truco es eso, no sé jugar al truco, ¿no? Pero está, pero entiendo el concepto y lo manejó así con la coalición Sí. y le fue más o menos, con algunos más o menos, sobre todo con Cabildo Abierto, le fue bastante mal. Y después era todo él, producto de él, era él, el gobierno soy yo, estaba muy centrado. Creo que eligió muy mal a muchos colaboradores. Muy mal a muchos colaboradores. Y eso fue producto, entre otras cosas, de los cambios. Pero no se me que vayan, tuvo que no hacer. se me alejen. El eje que planteo para este debate es el concepto de la libertad. Si no, Sí, discutir los 5 años no nos da No, programa. pero el concepto de libertad está Atame a vinculado a la libertad. gestión política que tuvo él como presidente. Yo creo que el tema del GACH, por ejemplo, Sí. fue un elemento muy importante. Creo que le dio una importancia a la ciencia y a saber lo que, a decir, que me asesoren los que sepan, que es una cuestión, que es una virtud de él. Después es medio cabezón y no da mucha libertad para define él, ¿no? Pero, ¿se acuerdan con Abril que no lo quiso brindar y todo ese lío? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de mayor libertad, en algunos casos hubo mayor libertad. Alguna gente, algunos empresarios tuvieron mayor movimiento, facilidad para hacer cosas, otros no tanto. Los del litoral con Argentina estuvieron en la lona y se quejaron. Los exportadores se quejan ahora con la baja inflación, digo, por el tema del atraso cambiario. O sea que, y después están los famosos 25.000 pesistas, aunque no te gustará y te sonará eslogan, es una realidad. Con 25.000 mangos no que es subieron eslogan. No es de 500 eslogan. a 600, tengo entendido, no es fácil. Entonces la calidad de empleo fue floja. A nivel de la libertad, vivir en la calle no es libertad. Y ahí creo que falló. Él siempre ha hablado de no doy a ningún uruguayo por perdido.
como tenemos hoy cerca de 3.000 y pico de uruguayos perdidos porque están viendo en la calle. Y ahí se hizo, pero no se hizo lo suficiente. Vivir en asentamientos no es libertad. Se apostó relativamente, Bajaron no los todo lo que se asentamientos. podía, Pero bajaron. pero la idea era apostar más. Y a mí, yo no me olvido nunca, y no se lo perdonaré nunca, el tema de que... ¿Asentamiento cero? No, el asentamiento ¿Qué? cero lo hizo en el 2014. No. ¿Qué es lo La que no guita que gastó en perdonas? el IAS la tenía que haber gastado en asentamiento y no en bajar a los jubilados de mayores ingresos. ¿Tá? Por ejemplo, entonces digo, alguna gente es más libre, otros no tanto. Entonces ahí hubo luces y sombras. Me parece que la libertad es como el carnaval, va por barrio. Pero el concepto de libertad, de vivir en la calle, yo estoy Lo de dijo acuerdo Fabiana contigo. Goyeneche. Claro, es parte de una premisa de izquierda del Frente Amplio. Fabiana Para Goyeneche. nada, eso es una Fabiana pelotudez. Goyeneche Bueno, dijo Lo dijo varias ella, pero veces. ¿qué? ¿Y ella qué es? ¿El vocero de la izquierda? Bueno, por favor. No, de Ah, izquierda del Frente Amplio, no, ¿Y a quién pertenece? No. ¿A la 123 de Pacheco? Es un comando No, ¿qué me estás independiente. Perdón, vos en la coalición tenés cada uno que a vos Domenech te representa. No, y perdón, y dijo cada cosa y Perdón. subía ni te cuento, Perdón. dijo cada cosa. Yo voy a decir por una favor. No, yo voy a decir una cosa sobre esto. En relación a lo que plantean sobre esto de Fabiana, porque me parece importante decir esto. En no la era discusión solo sobre la ley. Goyeneche, No, ¿eh? porque. No. Claro, pero en la discusión Pero era sobre la solo ley de Goyeneche. faltas, en la discusión sobre la ley de faltas, ¿no? De prohibirle a la gente estar en la calle y de levantar a la gente de la calle para que estuviera en otro lugar sin tener un lugar para donde ir. Ahí, en ese marco de esa discusión, Fabiana dijo una frase que se tomó, se replicó, se rehusó, se replanteó de 1000 maneras distintas, pero no es ese el planteo, me ¿Cuál parece. sería? ¿Y cuál es? Bueno, es que en el planteo político que se hacía en ese momento, la policía tenía que levantarte a vos si estabas viviendo en la calle porque estaba prohibido vivir en la calle, ¿no? Sí. Bajo una cosa acusatoria hacia el otro. En realidad está prohibido por ley, ¿no? Vamos a entendernos. Hay Hace años. ¿no? hay un Entonces, código si vos que me así dejás lo terminar, plantea. yo te digo lo que pienso yo. Mi planteo es, nosotros tenemos que pensar que las personas que viven en la calle evidentemente no logran tener un proyecto de vida en el que puedan tener un lugar para vivir que sea digno. Y de eso somos responsables todos los habitantes de una sociedad. En particular, el Estado. Sí, El Estado debería ¿Y qué ser se- responsable. de ¿Y eso. qué se supone que hay que hacer? Porque tenés los refugios, pero muchos no querían ir a los refugios por A, por B, por C, por D. ¿Vos fuiste a un refugio alguna vez? Sí, claro. Es muy duro el refugio. Sí, yo lo sé. Digo porque Peor también... es dormir en la Estamos entrando en una- calle, que estamos te entrando en una- pegan, estamos entrando en una que te discusión que pegan, no que tiene te sentido. queman, que te lastiman. estamos entrando en una discusión que no tiene sentido. Lo dijo y lo dijo. Y lo que dijo, se dijo. Después vos podés pintarlo por un Pintarlo de lado, color que darle quieras. color Yo no por estoy este pintando lado, nada, lo que estoy diciendo es que interpretarlo de es esta forma y se facilísimo. El dijo. cuento que hacen siempre de, ay, no sé yo qué, la hago ningún izquierda cuento, piensa no sé qué. No es simplemente verdad. me refiero, Ah, eso no es verdad. Alfredo habló, lamentablemente, de la cantidad de personas, lamentablemente, que hay en situación de calle, lamentablemente, que es así. También hubo una parte del sistema político que en realidad no permitía o no quería o decía que era un derecho, Era un derecho vivir poder en la estar calle. en la calle. Eso no es verdad. Ah, bueno, Eso yo lo no es escuché. verdad. Bueno, Eso no es verdad. Habría que preguntárselo a quién lo Ah, dijo. eso no es verdad. También hay Eso otra es lo que cosa. digo yo, eso no es verdad. Y también hay otra cosa. Que la ley de faltas te levante y te lleve a un lugar obligado, sin que ese lugar sea digno, sin tener un proyecto de vida, no es lo mismo. Eso es lo que estoy diciendo. Y también hay otra cosa. Lamentablemente, en este país, y después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, si hablamos de las personas en situación de calle, es un tema que no lo pudieron resolver en 15 años porque había 400.000 personas en situación de calle. ¿Está claro? Esa es una realidad también, que lo hemos visto. Como había otros tantos similares que ganaban 25.000 pesos, lamentablemente, pues es un problema endémico. O en negro. ¿Ah? Entonces, hacer política con algo que viene de hace décadas y no lo han podido solucionar. Estamos hablando de si éramos más libres o No, no. bueno, Se supone que pero- somos tan entonces- libres o tan esclavos como éramos con el gobierno del Frente Amplio. Bueno, ahora te la llevo. ¿Ah? Ahora te la llevo. Porque, cuando me hablabas de las sombras, No, me pero tirás, claro, me y tirás la- todas las sombras acá y Escuchame. antes había reflectores que iluminaban todo. No, Bueno. pará. Estás Bueno. hablando conmigo, no estás hablando con... Pará. Y contigo estoy hablando, ¿Con por quién me eso. estás hablando? Yo Por jamás eso. he dicho que era Disneylandia. Bueno, eso está. decís vos. Está, por eso te digo, pero entonces... Pará, no, Estás hablando conmigo, literalmente. Claro, ¿qué crees? de ¿Quién criticó al Frente por un montón de cosas? Fui yo. Y vos me decís, ahora ya, entonces, de todas esas sombras que me hablas y que hay menos libertad, podemos estar en un consenso de que las libertades en ese plano eran similares a las que teníamos. Y te digo más. Decime. Yo creo que en el tema de seguridad hay más sombras, hay más luces que sombras en los últimos 2 años. Porque los primeros nombramientos del Ministerio de Interior fueron malísimos.
Porque Heber no sabía nada, lo reconoció públicamente, y Larrañaga lo enchufaron ahí porque estaba con el vivir sin miedo, lo enchufaron ahí. Él no quería ni borracho ir al Ministerio de... Y no sabían pomo tampoco de seguridad. El Ministerio del Interior empieza a tener un rol protagónico diferente cuando empieza con Martinelli, cuando empieza a convocar la academia, convoca gente que sabe, y empieza con la cuestión dual, que seguramente es la que hoy retoma lo este va a seguir, gobierno. Que es la que va a retomar este gobierno. Y que lo ha dicho el propio ministro, el futuro ministro. Sí, ¿Ah? estoy O de sea que acuerdo. la seguridad tuvo periodo de sombra y yo creo que empezó a tener un periodo de luz. Yo creo que Martinelli fue mucho mejor ministro de lo que nadie esperaba. ¿Ah? ¿Sí? Es decir, porque optó por traer gente que sepa del tema y empezó a aplicar otras cosas que antes no se hacían. No era represión como algún fantasma en la vuelta que no quiero nombrar porque me da alergia, anda diciendo. No era así. ¿Tá? Y hoy el ministerio creo que está funcionando de una manera que además todo el mundo asume de que no se resuelve de un día para otro. Y el próximo gobierno seguramente va a seguir la misma línea de encararlo. Bueno, el rumbo que se ministro empezó. Bien. designado. Vamos a dejar esto por aquí, si les parece. Igual habrá tiempo de sobra para una vez que ese documento incluso esté presentado en formato libro, que creo que es el... Pero ya está. Sí, circula, PDF pero por todos lados. bueno, pero no es, no Ahora es con fácil lo- leer Hay que el leerlo, celular, con el detenimiento. PDF. Hay que leer 150 Sentada, páginas formato de libro, autobombo, pará. es más... En diagonal. 150 páginas de autobombo, pará. Dame la GPT. autocrítica. Vos ya escribiste un libro sobre Esa el que le pedí, presidente. sí, ¿Qué pero te yo hace leí ese con un ahora el caño. nunca visto? Te di con un caño. Vos le escribiste un libro, Pero yo le di con un caño. Alfredo lo llevó a la presidencia. Y claro, No, tampoco la pavada. No, yo creo que va a ser interesante de leer, aunque más no sea para, por ejemplo, en tu caso, señalar donde advertís que no estás teniendo una mirada Objetiva. Bah, la objetividad de nuevo. bueno, acá la objetividad. Pero bueno, tendremos tiempo para eso. Quería simplemente un testeo así un poquito a ver cuán fácil Esperá que es. empiece las Primero, auditorías. llegar al acuerdo de qué significa la palabra libertad, ¿no? Que ya ven que no es tan simple, depende de el contexto en la que se pronuncie, ¿no? Quién la pronuncie y en referencia a qué. Porque ahí pueden cambiar bastante las sensaciones. Lo que puede llegar a cambiar bastante